Bueno, en este tiempo que nos queda, voy a tratar de ser un poco breve porque el tiempo apremia y sé que muchos lo necesitamos. Vamos a hablar del servicio. El pastor me dijo que están tratando en la iglesia ese tema. Cuando el pastor me dijo, Gustavo, bueno, puedes preparar un tema libre o hablar del servicio. Entonces, yo creo que voy a hablar del servicio. Y eso me tocó mucho. El Señor me retó por medio de este sermón. Y me enseñó que nos falta mucho que hacer en la obra del Señor. Entonces, este tiempo vamos a dedicarlo en cuanto al servicio. El sermón lo he titulado El servicio, característica esencial del cristianismo. El servicio, característica esencial del cristianismo. ¿Por qué el servicio es una característica esencial del cristianismo? Porque nosotros, como cristianos, debemos demostrar al mundo que somos hijos de Dios por medio del servicio. Entonces es importante que nosotros como iglesia tengamos en claro esto, que el servicio es una característica esencial del cristianismo. Podemos asegurar nosotros, sin ánimos de equivocarnos, cuando hablamos de servicio, muchos ponemos quizás una cierta barrera, porque no es un tema en que nosotros nos gusta casi que escuchar, porque nos compromete mucho a nosotros. Pero como les dije, es importante que nosotros podamos hablar del Señor por medio de nuestro servicio. Muchos no se involucran en la iglesia porque dicen, bueno, ya en una iglesia hay grupos definidos para servir. De hecho, ayer me colé un poco en la reunión que tenían de los anfitriones y veo que están muy bien coordinados, que están bien organizados. Pero ¿saben? Eso es más allá que eso, porque no nos podemos nosotros cobijar en que esos grupos están ahí para servirnos a nosotros. Nosotros como iglesia, todos en general, tenemos que ser servidores. Para buen uso de este sermón, quiero dividir el tema en 3 puntos. El primer punto que vamos a tratar en el día de hoy es que el servicio cristiano se necesita entender. El servicio cristiano se necesita entender, porque si nosotros no entendemos qué es el servicio cristiano, no vamos a prestar atención. Y como les dije, quizás lo vamos a dejar a cierto grupo. En segundo lugar, vamos a tratar que el servicio cristiano se necesita anhelar. Nosotros, como hijos de Dios, debemos anhelar el servir en la obra del Señor. En tercer lugar, vamos a tratar que el servicio cristiano se necesita ejecutar. Necesitamos nosotros poner en práctica el servicio cristiano. Porque podemos saber, podemos entender qué es el servicio cristiano. Podemos quizás anhelar el servicio cristiano y nomás se queda en deseo. Necesitamos ser activos y necesitamos nosotros poner en práctica el servicio cristiano. Amén. Permítanme ir al primer punto y les recuerdo que el servicio cristiano se necesita entender. Creo que el pastor ha hablado mucho de eso este año y va a seguir hablando. Y este tema, como les dije, es muy largo, pero que no quede solamente en conocimiento, en entenderlo, sino en anhelarlo y ejecutarlo. La palabra griega para el servicio es diaconía. Diáconos. Y diácono se traduce servir, oír, en la necesidad de otro. Servir, oír en la necesidad de otro. O sea, que nosotros, si queremos servir, debemos de estar pendientes
a nuestro entorno. Nosotros debemos de disponernos a servir a otro, y ese es el servicio cristiano. Hay muchos textos que argumentan sobre el servicio, y este mensaje es tipo temático, y así que vamos a manejar varias citas. Entonces, primera cita, vamos a mirar Efesios capítulo 6. Libro de Efesios capítulo 6. Versos 6 y 7. El apóstol Pablo, escribiendo esta carta a la iglesia de Éfeso, le da ciertas instrucciones, y en el verso 6 dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. No sirviendo al ojo. ¿Qué quiere decir eso? Que no sirvamos para que los otros nos vean. Eso nos compromete, hermanos. Porque quizás nosotros podemos, ay, ahí está, nos están viendo, vamos a ver qué hacemos. Yo me acuerdo que cuando era joven, estaba estudiando y nos mandaban a servir. Entre esas cosas era una ayuda en el 10º a los más necesitados. Entonces íbamos a un barrio bien pobre y servíamos. Y yo me acuerdo que yo iba por las calles y buscaba la manera de que, bueno, ¿qué voy a hacer? Y eso me aburría, no lo quería hacer. Pero cuando llegaba el vigía o el profesor, yo hacía que estaba sirviendo. Y empezaba a hacer una cosita y listo. Y se iba. Yo creo que a la mayoría de nosotros nos pasa eso. Pero la palabra de Dios nos dice que no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo para el Señor, de corazón. ¿Cuántos de nosotros estamos sirviendo de corazón como un verdadero servidor de Cristo? Haciendo la voluntad de Dios. Versículo 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Nos da duro este tema del servicio. Pensando en nuestro ministerio con los You, nosotros ya tenemos ratico de no hacer tarjetas donde colocamos familia Ricardo Ferrer, sirviendo entre los You. Entonces la gente, sirviendo entre los You. Y esa frase nos compromete mucho a honrar al Señor en nuestro servicio entre los You. Y nos preguntamos, bueno, ¿por qué el Señor nos lleva ya a una tierra lejana? ¿Por qué el Señor nos lleva entre los You y nos invita a servirles a unas personas que, como dicen por ahí, son de lo peorcito? Los You o los guayaberos en el pueblo son los rateros, son las personas que hacen travesuras, son las personas que van a un restaurante, llegan y le rapan la comida a la gente, a lo que ellos dicen los blancos. Entonces, cuando nos encontramos con personas del pueblo y nos dicen, ¿ustedes trabajan con los You? Mi respeto, no queremos saber nada de ellos. Pero el Señor nos manda a servir a aquella gente que son despreciados por la sociedad. Y Él nos puso ahí entre los You. Y créanme que yo les estoy hablando y no es fácil entrar en ese campo donde reina Satanás, donde hay mucha necesidad. Pero la primera necesidad que tienen los You es de conocer al Señor. Entonces, cuando yo veo esa frase, sirviendo entre los You nos reta a servir.
Y no es fácil servir, hermano. Porque nosotros estamos acostumbrados a que nos sirvan. Pero el reino de los cielos nos dice que nosotros debemos ser servidores. Y vuelvo y repito, y no es de un grupo selecto, no. Toda la iglesia está llamada a servir de una manera u otra. Como dicen por ahí, el que no sirve, no sirve. No servimos, si no servimos. Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Todos los hombres somos sometidos al servicio. La pregunta es, ¿a quién servimos? Y el texto que acabamos de leer dice que no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Ojo, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. De alguna manera decidimos a quién servir, al pecado o a la obediencia en Cristo Jesús, a la justicia. Hay una realidad en este pasaje. El Señor nos dice que tenemos que servir. La posición al servicio no es opcional. O sirves al pecado o sirves a la justicia. ¿Dónde estamos sirviendo? Podemos preguntarnos. Romanos, el mismo texto 6:22 dice: mas ahora que habéis sido, ¿qué? Libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La buena noticia que nosotros tenemos es que ya somos libertados del pecado. Ya Cristo nos hizo libres. Entonces, presten atención. Si nosotros escogemos servir al pecado, estamos en contra de la justicia de Dios. Ya somos libres, el Señor nos hizo libres. Pasamos de ser esclavos del pecado a esclavos de la justicia, a servidores de la justicia divina. Para entender un poco más de lo que es el servicio cristiano, quiero darle 3 razones de lo que no es el servicio. Primero, el servicio cristiano no se trata de estar ocupado. Ojo, ocupación no es sinónimo de servicio. Si nosotros nos ocupamos con algo, quizás no estamos glorificando al Señor. Entonces, el servicio cristiano no se trata de estar ocupado. El servicio cristiano se trata de vida. ¿Qué estamos haciendo para la gloria del Señor? Quizás tenemos muchas ocupaciones, pero no le estamos sirviendo al Señor. Quizás le estamos sirviendo al ojo, porque nos están viendo. Segundo, el servicio cristiano no se trata de un puesto. Con esto no quiero dañar la figura diaconal. Estoy hablando simplemente que es más que tener un puesto en la iglesia. Es entregar nuestra vida al servicio del Señor. Es entregarnos completamente a lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Y como les dije, todos estamos llamados al servicio.
No hay excepción. Desde el mismo momento en que el Señor nos libertó, nos llama al servicio. Otra cosa que también creemos y que no es así, es que el servicio cristiano no se trata de la posición más baja de la iglesia. No se trata que, bueno, yo estoy sirviendo quizás en diferentes ministerios, quizás haciendo el aseo, quizás lavando la loza, etcétera. Hay muchas maneras de servir y es muy buena. Pero ¿saben? No es la posición más baja de la iglesia. Veamos Marcos capítulo 10. Libro del apóstol Marcos, capítulo 10, versos 43 y 44. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Saben que la lógica cristiana es diferente a la lógica del mundo? ¿Qué nos enseña el mundo? En posición, en escalar más allá, y así somos respetados. Pero ¿qué nos enseña la lógica cristiana? Y que parece como que nos da duro porque no estamos acostumbrados a eso. Dice que debemos de servir. Pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de algunos. Perdón, de todos. De todos. No de algunos, de todos. Así que no es de un grupo selecto, no es que ahí es para algunos cuantos, no. Y para nosotros es difícil entender esto del servicio en cuanto a lo que el Señor nos enseña. Y ustedes conocen el contexto de este pasaje. Los discípulos del Señor pensaban que, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a estar a la diestra del Señor y todo. Y el Señor empieza a responderle con esto. No, es diferente a lo que ustedes piensan. Es diferente a lo que el mundo dice. Esto, mirando en nuestra vida cristiana, nos tiene que sacudir. Nos tiene que poner a pensar en, ¿verdaderamente estoy sirviendo al Señor? Porque es fácil que muchos digan, siervo. No sé si en esta iglesia, pero en algunas iglesias le dice, llega el siervo del Señor o la sierva. Y es puro nombre que quizás no lo definen bien. Y piensan que es alguien que es respetado, alguien que... No. Así no es entre nosotros. El cuerpo de Cristo, que somos nosotros, la iglesia, debemos servirnos los unos a los otros. Y se trata de un estilo de vida. Eso nos debe caracterizar como cristiano. Una característica esencial del cristianismo es que somos servidores. Y saben, el mundo no entiende esto, pero nosotros como cristianos debemos entender que somos servidores del reino. Entonces, nosotros debemos de actuar como servidores del reino. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 10, nos da un ejemplo de lo que es el servicio. Y es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2, 5 al 10 dice,
haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarte, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se hizo como nosotros. Murió por nosotros. Lleno de majestad y de poder, ese es nuestro Señor Jesucristo, se hizo hombre. Habitó entre nosotros hasta la muerte de cruz. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre nombre, sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Qué gran ejemplo nos dio el Señor en cuanto al servicio. ¿Estamos dispuestos a seguir al Maestro? ¿Ustedes saben qué quiere decir la palabra cristiano? Seguidor de Cristo. Entonces, si nosotros somos seguidores de Cristo, estemos atentos a servir. Y Dios nos da las capacidades para servir. En segundo lugar, el servicio cristiano se debe anhelar. Bueno, no sé si ustedes se acuerdan o han cantado el himno ese que dice, anhelo trabajar por el Señor y esclavos del pecado libertar. ¿Sí? Es un himno viejo. Dice, anhelo trabajar por el Señor y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús. Debemos anhelar servir por el Señor. Ir a la gente que no conoce de Cristo. Tito 2:14 dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo propio, celosos para servir. Porque hacer buenas obras es servir. Cristo murió por nosotros. Nos redimió. Nos compró del mercado de esclavos. Nos purificó para que nosotros podamos servirnos unos a los otros. El servicio cristiano debemos anhelarlos. Que deseemos nosotros servir, que con nuestras vidas podamos nosotros glorificar al Señor. Y esa es otra manera de servir. Alguien dijo que el que anhela servir siempre busca la forma de hacerlo. El que anhela servir siempre busca la forma de hacerlo. Pero el que no anhela servir siempre busca la excusa para no hacerlo. No sé de dónde estamos. Queremos servir y buscamos la forma de hacerlo. O simplemente buscamos excusas para no hacerlo. Ah, no, ya hay alguien que haga esto. Hermanos, nosotros como cristianos debemos anhelar servir, que sea nuestro deseo. Que haga parte de nuestro vocabulario decir, ¿en qué te puedo servir, hermano? ¿En qué te puedo ayudar, mi hermano? Y hay muchos escenarios en que nosotros podamos utilizar
para servir para la gloria del Señor. Y Dios nos va a dar la estrategia para nosotros podamos servir. Según de Corintios capítulo 8, el texto de 2 de Corintios 8 habla en cuanto a las ofrendas. Y el apóstol Pablo le escribe esa carta a la iglesia en Corinto. Si nosotros hacemos un estudio de las epístolas a los Corintios, nos vamos a dar cuenta que, wow, era una iglesia, creo que era de las más carnales que había en ese entonces. Donde el apóstol Pablo empieza a decirle o a exhortarlo siempre en cuanto al servicio, en cuanto a la obra del Señor, en cuanto al pecado que estaba en la iglesia. En versos 4 y 5 dice, el apóstol Pablo está hablando de las ofrendas, como les dije, y está colocando, por ejemplo, a una iglesia que era la iglesia de Macedonia, que hace parte de la iglesia de Filipo, y dice que ellos, dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar, ¿en qué? En este servicio para los santos. La iglesia de Macedonia era una iglesia pobre. La iglesia de Corinto era la iglesia, por estar en una ciudad portuaria, entraba buen comercio y podemos decir que estaban cómodos. Era una iglesia que tenía dinero. Pero la de Macedonia no. Y si ustedes ven el contexto, dicen que le rogaban diciéndole a Pablo, Pablo, déjanos participar en esta obra para los santos, en este servicio para los santos. Debemos nosotros como cristianos anhelar el servir. Dice, y no como lo esperamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Se dieron primeramente al Señor. Si nosotros no tenemos una buena relación vertical, no vamos a mirar una buena relación horizontal. Si nosotros no estamos conectados con el reino, créeme mi hermano que nosotros no vamos a anhelar servir. No vamos a anhelar servir. Lo vamos a tener por poco. Pero es importante que entendamos como iglesia que el servicio cristiano es un privilegio. Paso al tercer punto y es el último. El servicio cristiano se necesita ejecutar, ponerlo por práctica, porque no solamente que quede en el deseo de servir, sino accionar, movernos, hacer. Hay muchas cosas por hacer en la iglesia. ¿Cómo nos están viendo los de afuera? La manera en que nosotros servimos en la iglesia va a reflejar a que muchos quisieran conocer al Señor. Si nosotros servimos en la iglesia, si nosotros servimos en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, hay mucha gente que está mirando nuestro comportamiento. Hay mucha gente que está diciendo, bueno, ¿y el qué? Y hay mucha gente que por tu servicio va a querer saber del Señor. Una de las cosas para entrar en una tribu indígena es que nosotros tengamos esas ganas de servir y que lo ejecutemos. Y como les dije anteriormente, no es fácil. Hay mucha necesidad en una tribu indígena, pero también hay mucha gente que está atrás del blanco, está atrás de las personas que lo quieran ayudar. Pero lo que marca en la vida de una comunidad indígena o en la vida de las personas que no conocen a Cristo es tu servicio cristiano. Porque tú estás hablando con tu testimonio, tú estás hablando cuando estás
allá en esas partes, sirviendo. El servicio cristiano se necesita ejecutar. Y Dios nos da los dones, los talentos para poder ejecutarlos. Primera de Pedro, capítulo 4. Verso 10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ¿qué dice? Ministro a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Somos un cuerpo de Cristo. Quizás no todos tengamos, y de hecho creo que no tengamos todos los dones, pero hay unos que sí tienen un don y el otro tiene otro don. Pero dice que lo tenemos que administrar para el servicio a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ministrelo. Le podamos decir, ¿en qué te puedo servir? Dios no te ha dejado sin ningún don. En el mismo momento en que nosotros creímos, Dios, como alguien dijo, nos da un paquete de bendiciones y entre ellos están los dones para el servicio de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que nosotros podamos colocarlo al servicio de los demás. Dios te da los dones con un propósito. Y el propósito es que podamos servir a los demás. Hebreos 6. Diez al 12 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no olvida eso. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud ¿hasta qué? Hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Alguien dijo: el que no vive para servir, no sirve para vivir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Tremendo. Si no vives para servir, no sirves para vivir. Juzguen ustedes. Romanos 12:11. Recordemos que el libro de Romanos es llamado el libro de la gracia. El apóstol Pablo habla de la gracia y después del capítulo 12 empieza con las exhortaciones prácticas en cuanto a poner la gracia por obra. Nosotros somos salvos por gracia y de ahí adelante nosotros tenemos que obrar. ¿Por qué? Porque somos salvos por gracia. Verso 11 dice: en lo que requeréis diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y a veces nosotros decimos, estamos sirviendo al Señor. De hecho, nosotros colocamos sirviendo al Señor entre la gente Hugh. Y eso, el Señor me estaba diciendo: Gustavo, si estás sirviendo bien, ¿o estás sirviendo para que otros te vean? Fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor.
Lucas 1:38, María dijo, he aquí la sierva del Señor. No sé si nosotros podemos decir, he aquí, Señor, soy tu siervo. El apóstol Pablo tenía claro eso. Y siempre que encabezaba una de sus cartas decía, ¿Pablo qué? Siervo de Cristo. Y la palabra que utiliza Pablo como siervo de Cristo es doulos. Y doulos que dice el esclavo más bajo. Era el esclavo que manejaba las grandes embarcaciones. Eran varios y remaban y nadie los podía ver, pero hacían un gran trabajo. Y utilizaba Pablo esa palabra doulos, esclavo del Señor. Y nos da a entender, cuando Pablo habla de doulos, de ser esclavo de Cristo, que quizás nadie te vea tu servicio, pero lo estás haciendo para la gloria y la honra del Señor. Y así, para terminar, que el Señor nos pueda decir algún día, bien, buen siervo fiel. Que el Señor de gloria, que murió en la cruz por ti, te diga, bien, buen siervo fiel. Entonces recordemos, mis hermanos, nosotros como cristianos necesitamos ser buenos servidores, no para los hombres, sino para la gloria de Dios. Muchas gracias, mis hermanos, que Dios los bendiga y Dios los guarde.